Miren estas imágenes. O estas. El ataque de la hormiga y la tercera ley de Newton. La fuerza de acción es igual y de sentido contrario a la fuerza de contracción. O esto, por ejemplo. También la ley de conservación del momento. Un poco más y habría habido un problema de balística. Cada día observamos las leyes de la física en acción miles de veces, las mismas que conocemos desde el colegio, la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Y todo tipo de cosas que llevan su nombre. Todo el mundo ha visto el péndulo de Newton, a veces llamado la cuna de Newton. También existe el fluido no newtoniano hecho de almidón común, que es sólido al impacto, pero bastante líquido al manipularlo suavemente. Y así es como se comportan las cuentas de Newton. La expresión no es el binomio de Newton se utiliza cuando el orador quiere subrayar la simplicidad de la cuestión. También hay un caso curioso. En el Instituto Fieldston de Nueva York, los profesores de física dejaron de decir las leyes de Newton, sustituyéndolas por las 3 leyes fundamentales de la física, para descentralizar la blancura porque la física no es solo cosa de Newton. Pero a pesar de esta corrección política ocasional, la posición por defecto tanto en el mundo científico académico como en la física escolar banal solo reconoce a 2 mastodontes que abrieron los ojos de la humanidad a la física con mayúsculas, Newton y Einstein. Veamos lo increíble que es Isaac Newton y, después de todo, ¿qué tiene de malo? Se considera que la principal obra de Newton es su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, pero también se conoce una obra anterior, la óptica. Newton se había dedicado a la óptica desde la construcción del espejo reflector en sus años de juventud, por lo que, de hecho, Robert Hooke le admitió en la Real Sociedad Inglesa. Pero Newton no se aventuró a publicar sus resultados sobre la luz hasta 1704 y no por su modestia. Esperó a que Hooke muriera, ya que la mayoría de los experimentos ópticos y las conclusiones de los mismos fueron impulsados o realizados directamente por su mentor. He demostrado que el señor Isaac utilizó mis hipótesis sobre los impulsos y las ondas. Una frase tan concisa y elocuente permanece en los diarios de Hooke. Veamos ahora en qué se diferencian estas 2 obras fundamentales: Óptica y Principios. En el libro Isaac Newton de Vavilov leemos: en óptica, Newton resumió sus extensas investigaciones sobre los fenómenos luminosos. Sin embargo, muchas cosas, a veces significativas, no se incluyeron en este libro. Newton trató de escribir la óptica de la forma más sencilla posible y hacerla una obra accesible a un amplio abanico de lectores y compatriotas. Por eso, el libro está escrito en inglés y no en latín, por lo que carece casi por completo de pruebas y cálculos matemáticos. Las pruebas de las proposiciones y teoremas de la óptica geométrica deben buscarse en Principia. La teoría matemática de la refracción de la luz también se publica únicamente en Principia. No hay duda de que al momento de escribir Principia, Newton dominaba bastante los métodos de cálculo de las fluctuaciones y el método de la cuadratura, cálculo diferencial e integral. Sin embargo, el método de las fluxiones se realiza muy poco en Principia. En su lugar se expone un sucedáneo geométrico al principio del primer libro. Si Newton hubiera seguido el camino de su propia invención y hubiera escrito Principia mediante el método de las fluxiones, los jóvenes estudiantes educados en el análisis moderno seguirían leyendo el libro hasta hoy. De hecho, solo leyeron 1 o 2 capítulos de Principia, y eso solo en Inglaterra. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todas esas citas? Aunque se supone que Principia es una obra más importante que Óptica, está escrita en latín y no en inglés, lo que tendría más sentido para un público más amplio. Dicho esto, el libro no contiene ninguna demostración matemática, ni siquiera a nivel de la época como escribe Vavilov. Es un sucedáneo geométrico. Y ahora otra cita muy importante. En 1685, Newton contrató a un secretario, tocayo y compatriota. En esta época estaba escribiendo Principia, dice Humphrey. A instancias suyas reescribí esta magnífica obra antes de enviarla a la imprenta. Así que, el manuscrito de Principia fue escrito con una letra diferente, no por Isaac Newton, sino por su tocayo, Humphrey Newton. ¿Por qué un pariente afectuoso reescribió el manuscrito antes de que se imprimiera? La monumental obra surgió como del olvido. No se ha encontrado ni un solo boceto, ni siquiera un plano de este enorme manuscrito. Mientras tanto, los archivos de Newton contienen decenas de miles de borradores de obras alquímicas y teológicas que comenzó a escribir muchas veces, pero que abandonó. Por supuesto, todos estos hechos no son suficientes para considerar que Principia es algún tipo de fabricación o falsificación deliberada, pero las rarezas con este libro no terminan aquí. Según el mismo Vavilov, el objetivo directo de Principia es demostrar la ley de la gravitación universal. Pero el problema es que la prueba no está allí. En el índice de principios matemáticos de la filosofía natural no hay ningún capítulo de prueba de la gravitación o ley de la gravitación. Todo lo que hay es un capítulo como este. Proposición 4, Teorema 4.
En el movimiento de los cuerpos que describen círculos uniformemente diferentes, las fuerzas centrípetas se dirigen hacia los centros de estos círculos y son proporcionales a los cuadrados de los arcos descritos al mismo tiempo, divididos por los radios de los círculos. Incluso hay una foto, aunque solo en la primera edición de Principia. Las ediciones posteriores han desaparecido extrañamente. Luego se hace un intento heroico de traducir la fuerza centrípeta en una fuerza de atracción, pero así se ve. Por esta razón procedo ahora a exponer la doctrina del movimiento de los cuerpos atraídos mutuamente, tratando a la fuerza centrípeta como una atracción. ¿Por qué es solo un intento? Porque de hecho estamos hablando de dos cuerpos con masas m1 y m2 que giran alrededor de un centro común en órbitas diferentes. En relación con el centro experimentan fuerzas centrípetas respectivamente F1 y F2. Los dos cuerpos no pueden ser atraídos por fuerzas centrípetas mutuas porque las fuerzas se dirigen hacia el centro. Esa es toda la prueba, o más bien la falta de ella. Y esto no es un misterio ni una exageración. En 1960 se publicó en Estados Unidos un libro con el sencillo título de Física. Fue el trabajo de muchos autores bajo los auspicios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. He aquí una cita de este libro. Desgraciadamente no conocemos los detalles de la forma lógica en que Newton llegó a la ley de la gravitación universal. Es decir, en 1960 los físicos estadounidenses no tenían información sobre cómo Newton llegó a fundamentar la ley de la gravitación. Es decir, no creían que Newton demostraba la ley de la gravitación universal. Por último, he aquí otra cita genial de Vladimir Ivanovich Vernadsky, uno de los mayores pensadores y científicos. De su libro Biosfera y Noósfera, el concepto de gravedad, que rápidamente se convirtió en el concepto de gravitación universal, no fue dado por Newton. Se opuso públicamente y en correspondencia privada. Hay otro argumento de peso que mucha gente desconoce. Se trata de la misma fórmula que todo el mundo conoce de la escuela. Newton no menciona ninguna constante gravitatoria. Según la versión oficial de la historia de la ciencia, Henry Cavendish midió la constante gravitatoria, pero también es un personaje histórico muy misterioso y extraño. Juzguen ustedes mismos. Aquí tienen algunas citas sobre él de la serie de libros Ciencia, las grandes teorías, número 46. Gravedad pura, Cavendish, la constante gravitacional. Desgraciadamente no hay relatos, historias o cartas sobre los años de estudiante de Cavendish de los que podamos extraer una imagen clara. Cavendish puede haber tomado clases, pero no lo sabemos. Henry Cavendish entró en Cambridge como Fellow Commoner. En el Cambridge del siglo XVIII había alrededor de un 10% de este tipo de estudiantes, pero se distinguían por sus atuendos más elaborados y la escolta de sirvientes, que a veces eran estudiantes de los más pobres. Los becarios cenaban en la sala común y tenían acceso a la bodega, donde podían fumar en pipa de arcilla y degustar vinos españoles y franceses. Cavendish disfrutó de los privilegios de su rango. En 1753, Cavendish completa sus estudios universitarios sin obtener un título, para dedicarse con ahínco a la ciencia en su casa. Hay un único retrato de Henry Cavendish. La timidez de Henry también se aplicaba a su trabajo científico. Publicó muy poco de lo que investigó. Y esto es de Wikipedia. El testamento, sin embargo, exigía categóricamente que la cripta que contenía su féretro se tapiara herméticamente inmediatamente después del funeral y que no hubiera inscripciones en el exterior que indicaran quién estaba enterrado en la cripta. Así se hizo. Cavendish fue enterrado en la Catedral de Derby. No se llevó a cabo ningún examen de cuerpo ni autopsia. Un personaje muy misterioso es de Cavendish. ¿Podría ser que solo existiera en papel? ¿O es que existe en la realidad y no tiene nada que ver con ninguna constante gravitatoria? Al fin y al cabo, el Tratado de Electricidad y Magnetismo de Maxwell de 1873 trata con gran detalle la ley de Newton, y ni una palabra sobre ninguna constante gravitatoria. Y no se menciona a Cavendish. Pero Cavendish presentó y publicó las mediciones de la constante gravitacional según la historia oficial de la ciencia en 1798. Y Maxwell publicó su tratado 75 años después, en 1873. ¿Cómo es que aún no conocía a ningún Cavendish? Tenemos un video aparte sobre la constante gravitacional y sobre la gravedad en sí, pero ahora añadimos algo más. Esto es lo que se puede leer en el artículo de Wikipedia titulado Fuerza de marea. Aunque la fuerza de marea gravitacional del Sol es casi 200 veces mayor para el globo terráqueo que la fuerza gravitatoria de la Luna, las fuerzas de marea generadas por la Luna son casi 2 veces mayores que las generadas por el Sol. La razón de este fenómeno se describe con más detalle. Esto se debe a que las fuerzas de marea no dependen de la magnitud del campo gravitatorio, sino del grado de su inhomogeneidad. A medida que aumenta la distancia a la fuente del campo, la inhomogeneidad disminuye más rápidamente que el propio campo. Como el Sol está casi 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna, la fuerza de marea causada por la atracción solar es más débil. Resulta que la gravitación universal tiene cierta inhomogeneidad, pero en ningún libro de texto de física encontrarás una sola mención a este fenómeno, la inhomogeneidad del campo gravitatorio. Sin embargo, las mareas son un tema para un futuro video.
Por ahora sigamos con la superestrella del mundo científico, Isaac Newton. La inscripción en el monumento a Newton en el Trinity College, donde estudió y enseñó, se traduce así: con el intelecto superó al género humano. El epitafio sigue con la misma línea y termina con las siguientes palabras: aquí yace Sir Isaac Newton, un noble que por razón divina fue el primero en demostrar con la antorcha de las matemáticas los movimientos de los planetas, las trayectorias de los cometas y las mareas de los océanos. Investigó la diferencia de los rayos de luz y las consiguientes propiedades diferentes de los colores que nadie había sospechado antes. Diligente, sabio y fiel intérprete de la naturaleza, de la antigüedad y de la Sagrada Escritura, afirmó con su filosofía la grandeza de Dios Todopoderoso y con su moral expresó la sencillez evangélica. Que los mortales se alegren de que haya existido este adorno de la raza humana. Pero hace relativamente poco, el jefe del departamento lucasiano donde trabajaba Isaac Newton era el mundialmente famoso experto en agujeros negros, Stephen Hawking, quien cambió de dimensión en 2018. ¿Y cómo se refería este científico mundialmente famoso a su igualmente famoso predecesor? He aquí cómo. No se puede decir que Isaac Newton fue un hombre simpático. Sus malas relaciones con sus colegas eran ampliamente conocidas. Pasó los últimos años de su vida principalmente en disputas escandalosas. Newton se peleó con el astrónomo real John Flamsteed, que ya había proporcionado a Newton datos para sus principios matemáticos, pero que ahora retrasaba la información que Newton necesitaba. Newton no toleró esta situación y se incluyó a sí mismo en la dirección del Real Observatorio y comenzó a presionar para que se publicaran inmediatamente los resultados. Finalmente consiguió hacerse con la obra de Flamsteed y organizó su publicación con el enemigo mortal de este, Edmund Halley. Sin embargo, Flamsteed llevó el asunto a los tribunales y estos fallaron a favor de Flamsteed, prohibiendo la distribución de la obra robada. Newton se enfadó por esta decisión y para vengarse de Flamsteed eliminó todas las referencias al trabajo de Flamsteed en ediciones posteriores de Principia. Una disputa más seria surgió entre Newton y el filósofo alemán Gottfried Leibniz. Increíblemente, casi todos sus artículos en defensa de Newton fueron escritos por él mismo y solo se publicaron bajo el nombre de sus amigos. La disputa se acentuó y aquí Leibniz cometió el error de pedir a la Real Sociedad Inglesa que resolviera la controversia. Newton, como presidente de la sociedad, nombró una comisión desinteresada compuesta accidentalmente por amigos de Newton para resolver el caso. Pero eso no fue todo. Newton redactó entonces él mismo el informe del comité e hizo que la sociedad lo publicara, acusando así oficialmente a Leibniz de plagio. Sin sentirse satisfecho, Newton publicó de forma anónima un resumen del informe en la revista de la Real Sociedad. Se dice que tras la muerte de Leibniz, Newton dijo que se sentía muy satisfecho por haber roto el corazón de Leibniz. Mientras se desarrollaban ambos debates sobre Flamsteed y Leibniz, Newton dejó la cátedra en la Universidad de Cambridge. Participó activamente en el movimiento anticatólico, primero en la universidad y luego en el parlamento, y fue recompensado por esto con un nombramiento para el lucrativo puesto de guardián de la Real Casa de la Moneda. Aquí encontró un uso socialmente más justificado para su maldad de actitud, llevando a cabo con éxito una campaña a gran escala contra los falsificadores e incluso enviando a varios hombres a la horca. Esta larga cita demuestra que el mundo anglosajón es bastante consciente de este hombre antipático, como dijo Hawking con delicadeza. Pero la opinión predominante en nuestro mundo es que Newton era casi un dios en las ciencias físicas, aunque en realidad no era tan versado en ellas si se compara su visión del mundo con la de otros investigadores que trabajaron junto a él. Más que nada, Newton temía las críticas a sus escritos. Por miedo a encontrar errores en su obra, ni siquiera envió una copia de Principia a Johann Bernoulli, el matemático y físico con más autoridad de la época. Los nombres de sus dignos colegas, Leibniz, que elaboró el cálculo diferencial e integral, Hooke, que ponderó la ley de la gravitación universal, Flamsteed, el primero en predecir el carácter elíptico de las órbitas de los cometas, Newton los ignoró desafiantemente y en general fue muy injusto con ellos. A este esbozo de retrato podemos añadir unas cuantas pinceladas más que se llaman el ansia de fama y dinero, la ausencia de toda nobleza y la mezquindad de carácter. Por ejemplo, Newton no pagó ni un céntimo al editor de Principia, Roger Coates, quien hizo un tremendo trabajo para sacar los numerosos dibujos y fórmulas que salpican el manuscrito. En la mente de la mayoría de las personas no existe el retrato de un hombre real llamado Isaac Newton, sino un ícono con peluca hinchada. Está claro que Newton no era un hombre corriente, pero que era él en la ciencia un investigador honesto o un plagiador de talento con mal carácter, que cada uno responde a esta pregunta por sí mismo, ignorando o teniendo en cuenta los hechos presentados en este video. Hay muchas pruebas de los graves cambios esquizofrénicos observados en Newton entre 1692 y 1694. Se sospecha que esta crisis mental fue causada por un incendio en su casa cuando se quemaron algunos de sus importantes manuscritos.
Se ha propuesto la versión de que Newton se envenenó con mercurio durante sus experimentos alquímicos. Sin embargo, no es tan importante lo que desencadenó el trastorno neuropsiquiátrico, sino entender que Newton tenía cierta predisposición a padecerlo. Dado que la crisis psiquiátrica que le ocurrió a los 50 años fue bastante profunda y duradera, conociendo la dinámica de la esquizofrenia, cabe suponer que se produjeron desvanecimientos mentales similares en su infancia y sobre todo con frecuencia en sus años de juventud, aunque no hay prueba de estos hechos. Pero hay muchos relatos sobre el ataque mental de Newton de 50 años. Aquí, por ejemplo, del diario de Christian Huygens del 29 de mayo de 1694. En su diario escribe: un escocés me informó de que hace 18 meses el famoso geómetra Isaac Newton cayó en un frenesí debido al aumento de los estudios o a la excesiva angustia por la pérdida por incendio de su laboratorio de química y de varios manuscritos. Hizo algunas declaraciones que indicaban daños en sus facultades mentales. Inmediatamente se puso al cuidado de sus amigos, que lo encerraron en su casa y lo trataron, de modo que en la actualidad ha recuperado tanto su salud que ha empezado a comprender Principia. Newton se convirtió en guardián de la Casa de la Moneda de la Torre en 1696. Tenía más de 50 años y todas las obras importantes ya estaban escritas. Había sobrevivido recientemente a esa enfermedad tan nerviosa: depresión, insomnio, indigestión, ataques de paranoia. Poderosos amigos le buscaban un lugar para que el frágil genio pudiera retirarse. Uno de esos amigos era Charles Montague, presidente de la Real Academia de Ciencia, compañero de Newton en Cambridge, jefe de facto de las finanzas públicas inglesas, fundador del Banco de Inglaterra. Ciertamente no el primer banco central del mundo, pero sí la primera autoridad monetaria verdaderamente eficaz. Casi todas las monedas modernas tienen una circunferencia, un dibujo en el borde de la moneda. Hoy en día es más bien un elemento decorativo, pero en el siglo XVII, cuando se hizo obligatorio cinchar las monedas en Inglaterra, tenía un gran sentido práctico. Al fin y al cabo, los falsificadores solían cortar las monedas por los bordes y utilizar los restos para hacer nuevas monedas. El amolado solucionó este problema. El recorte dañaba el amolado, se notaba inmediatamente y la moneda dejaba de ser aceptada. Para amolar se requería una máquina muy compleja, pero no fue inventada por Newton, como afirman las falsas leyendas, sino por el francés Pierre Blondeau en 1662, 34 años antes de que Isaac Newton se convirtiera en guardián del Palacio de la Moneda. Por lo tanto, no inventó nada fundamentalmente nuevo en la Casa de la Moneda. Todos sus principios ya habían sido elaborados, todas las máquinas ya estaban instaladas y funcionaban. El científico se convirtió en un administrador y un organizador racional. Fue capaz de poner las cosas en orden para que las casas de moneda funcionaran con la máxima rapidez y eficacia. En 1700 casi no había monedas antiguas en circulación. Durante el mismo periodo, Newton, facultado entre otras cosas como investigador y fiscal en casos de falsificación de moneda, ha logrado la condena y ejecución de 28 falsificadores. La gran acuñación de monedas de plata en la década de 1690 bajo el mandato de Newton no salvó el patrón de plata inglés. Inglaterra se pasó al oro en el siglo XVIII. Pero los avances técnicos ingleses en la fabricación de dinero causaron una gran impresión en el resto del mundo. Sin embargo, el interés de Newton por el dinero no era solo material. La alquimia y la política financiera tienen una profunda conexión filosófica. Después de todo, por ejemplo, el papel cortado, es decir, la materia prima, adquiere el poder del oro o los valores reales, el crédito, que surgen de las obligaciones y los acuerdos, es decir, de las palabras, de la nada. Sir Isaac Newton parece haber asumido su trabajo en la Real Casa de la Moneda de la Torre con tanto entusiasmo precisamente porque lo consideraba una extensión de la gran obra alquímica, a la que dedicó casi más tiempo y poderes creativos que al cálculo diferencial integral, la teoría de la luz y las leyes de la mecánica. Gran parte de los escritos alquímicos de Newton fueron adquiridos nada menos que por John Maynard Keynes. El moderno alquimista de las finanzas fue quien sintió esta sistematicidad de los puntos de vista de Newton. Pila de manuscritos alquímicos se consideró no apta para su publicación tras la muerte de Newton en 1727 y permaneció así hasta 1936, cuando la casa de subastas Sotheby's compró y vendió la mayoría de ellos al economista John Maynard Keynes. Isaac Newton era un hombre bastante rico. Sus ingresos en la Casa de la Moneda no se limitaban a su salario, sino que también incluían una parte de las monedas que producía, que ascendían a casi 2.000 libras. Esto le permitió al físico convertirse en uno de los 1% más ricos de la época y en miembro de la élite británica. Y Newton también era un inversor. Invirtió de forma rentable a lo largo de los años, distribuyendo inteligentemente los activos de su cartera entre acciones y bonos del Estado. A principios de 1720, la cartera de inversiones de Newton ascendía a 32.000 libras, unos 6 millones de dólares de hoy en día. Incluía acciones de la Compañía de los Mares del Sur, del Banco de Inglaterra y valores de la Compañía Británica de las Indias Orientales, de los que recibía unas 1.000 libras al año en dividendos. Eso es más o menos unos $200.000 al año.
Poca gente sabe que Isaac Newton es el primer pseudocientífico en el campo de la nueva cronología. Trató de analizar la falacia de la cronología scaligeriana en su obra Cronología de los Reinos Antiguos. Trabajó en este libro durante unos 40 años hasta su muerte en 1727. Brevemente, las principales conclusiones de Newton al corregir la cronología scaligera pueden resumirse de la siguiente manera. Desplazó parte de la historia de la antigua Grecia en el tiempo una media de 300 años más cerca de nosotros, y también comprimió la historia del antiguo Egipto en un corto espacio de tiempo de 330 años y también la acercó a nosotros un par de milenios. También creía que Dios le había elegido específicamente para interpretar la Biblia y llegó a la conclusión de que el mundo no moriría antes de 2060. Así que todavía tienes 39 años y los demás mensajes de miedo de 2030, 2040 y 2050 solo deja que pasen por tus oídos, no les hagas caso. Estos son algunos toques inusuales del retrato del famoso físico que hemos decidido mostrarles. No hay mucha gente que los conozca. Por regla general, entre los datos más destacados sobre Newton figuran el hecho de que no le cayó una manzana en la cabeza, que el complejo logotipo con Newton fue el primer logotipo de la mundialmente famosa empresa Apple, que se dedicó seriamente a la alquimia y que buscaba la piedra filosofal y otras cosas más bien intrascendentes y ya desgastadas. Así que hemos buscado algo más interesante para ustedes. Denos un me gusta si les hizo reflexionar y nos vemos en otra edición de Sedición.